Porque un mancito pues estaba jugando mucho GTA y cogió un policía, lo mató, le robó el carro, el man creía que estaba en el juego. Re loco. Como ustedes. Sí, y si te cogen ahí, sí te vas a la cárcel para toda la vida. Y en la cárcel te pueden hacer muchas cosas en donde no quieres. En cambio, en GTA tú revives, ¿ya? Una pantalla negra que después Díaz. Díaz. Depende. ¿Qué es eso? Ve. Bueno. Ah, bueno, menos yo le escribo a Leonel para que te quite la falla. ¿Ya? ¿Papu, ya? Ah. Vamos a ver qué. Si es lunes, sí. ¿Hoy es lunes? Ah, sí. Listo. Si yo averiguo que no es verdad, les hago el examen ya. Dice acá, martes 21. Ay, muchachos, saquen una. Igual que pasa, no es lunes. Cata la abeja. Yo nunca los pongo a escribir. Yo nunca los pongo a escribir. No, ustedes verán. O sea, a mí me importa 5 si escriben, la verdad. O sea, pero me importa tan poco que escriban. Papi, si quieren escribir. Si no quiere escribir nunca en su vida, no escriba, papu, todo bien. No le escriba ni a su novia si tiene. O novio, o lo que sea que tenga. Ah, bueno, no le escriba nunca. Eso es decisión suya. Yo a usted no lo puedo obligar a escribir. Papi, con la mocha. O sea, con la zurda. Hey, les voy a contar una anécdota. Hace 300.000 años, un Australopithecus empezó a cambiar. Y originó lo que denominamos hoy en día el género Homo. Tiempo después se desarrollaron los sapiens. A los 70.000 años, el Homo sapiens fue muy hábil y domesticó plantas y animales para que se establecieran en un solo sitio, en ciudades. ¿Cierto? Y posteriormente empezó a formar sistemas políticos de organización muy sólidos. Entre ellos las monarquías y las formas jerárquicas digamos que tenían los indígenas. Muchos de ellos seguramente en esa época no tenían la medicina actual. Por ejemplo, si se podían seguir sembrando porque era lo que necesitaban. Si había una revolución como la revolución industrial, tocaba ir a las fábricas porque no se podía y había que comer. Pero resulta que hoy en día, en la época de los lloriqueos, ya no podemos adaptarnos a nada. Hacemos tres mismo. Pero busquen la forma de adaptación. Usted es un homo sapiens. No, pues solo no. Papi, no me importa lo estético. Es más, no me interesan sus apuntes. Lo que me interesa
es que esos apuntes no se quedan solo en el cuerpo, sino en su cerebro. ¿Listo? O sea, yo a ninguno lo voy a obligar, y yo no he hecho ningún momento que los voy a obligar a que tomen apuntes. La vida está hecha de decisiones, muchachos. Ustedes tienen que aprender eso. Decisiones. Tienen que aprender a decidir. ¿Listo? Y la vida está hecha de eso. De decisiones. Ustedes saben que si no toman apuntes en algún momento, no lo pueden hacer. Si no los tienen, tienen que. Pero usted va a ser libre. Porque hizo lo que realmente creía que debería hacer. Lo importante es que usted sea libre. Usted dice, no. Pero que es patético tomar apuntes. Y está en todo su derecho. Ahora, la libertad no es hacer lo que se nos dé la gana porque sí y ya, sino que la libertad también tiene unas repercusiones en términos sociales. Yo puedo ser libre de matar a una persona, ¿no? Pero eso tiene unas implicaciones legales. ¿O no? Así es el juego, muchachos. Este es el juego. ¿Estamos, Rafiki? Si te queda muy difícil, pues busca la estrategia. No sé cómo. Pero lo importante es que el cuaderno es para ti. Si no quieres copiar, no pasa nada. Es para ti, no para mí. ¿Estamos? No sé, lo único que yo estoy diciendo es, no importa si es en, no sé, a mí no me importa. Lo que me importa es que esos apuntes no se queden solo ahí. Lo que pasa es que el ejercicio escritural es un ejercicio muy importante evolutivamente. ¿Por qué? Somos la única especie que es capaz de transferir información a partir de signos de esta índole. O sea, millones y millones de años de información transportados en un escrito. Las personas que lo escribieron pueden morir, sin embargo, quien lo lea posteriormente podrá interpretarlo. Es una cosa increíble, evolutivamente hablando, en términos humanos. ¿Listo? Ahora, llegamos al siglo XXI y ¿qué pasa? Hemos tenido un avance tan grande en lo tecnológico, ¿sí? Pues que ya no podemos hacer nada, al parecer, por nuestros propios medios, o sea, es increíble. Pero bueno, después de esta hermosa y bella reflexión, nosotros la clase anterior habíamos escuchado una canción de toreros, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Que nos explicaba qué era? El ciclo del agua. Listo. Ciclo del agua, obviamente con algunas modificaciones, ¿por qué? Porque obviamente, si nosotros estamos hablando de la urea o de la orina, cuando se evapora, pues lo que se va a evaporar es el agua y no las sales. ¿Sí? Imagínese usted acá lloviendo, ahorita que en el descanso estaba lloviendo y estaba dando vueltas en los miados de alguien, pues no sería tan chévere el mundo. ¿Sí? Pero seguramente sí será el agua evaporada de los miados de alguien. ¿Listo? Pero es agua. Sí, lo que nosotros vimos, por ejemplo, en esa canción, y es lo que vamos a ver en todos los ciclos biogeoquímicos, es que todos los elementos que vamos a ver, todos los elementos químicos, nos van a conformar, pero también van a conformar otras cosas. Y eso va a rotar nosotros. Seguramente, la mayoría de los átomos que nos conformaron cuando nacimos ya no conforman nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque se va transformando, va creciendo, se va cambiando, las células se van renovando. Entonces, eso implica que nosotros reconozcamos la transformación de la materia como algo fundamental de los seres vivos. Sí, Rafiki, sí. Así como lo... ¿Listo? ¿Estáis bien? Listo. Bien, mis pequeñuelos. Entonces, nosotros acá tenemos un dibujito muy bello de lo que vendría siendo un pequeño bosque o ecosistema. ¿Sí? Recuerden que los ecosistemas son todos aquellos lugares donde podemos encontrar seres vivos y que se pueda mantener su vida, obviamente. Porque si un humano va a Marte
Eso no convierte a Marte en un ecosistema. Implica que, o si va a la Luna también, no se vuelve un ecosistema. Implica que se pueda mantener la vida por sí sola en ese lugar. ¿Listo? En el planeta nosotros le tenemos un nombre a esa capa donde se puede mantener la vida. Se llama ¿la qué? No, la capa de ozono es una capa de oxígeno que lo que hace es repeler el 5% de radiación del sol. Bueno, realmente quien ayuda para que no nos quememos literalmente es ¿qué? No. A ver, vamos a pensar en esto. Tan solo un 10% de radiación de sol que entra al planeta es mortal para todos nosotros. O sea, realmente es muy dañino. Es exageradamente dañino porque digamos que la radiación puede arrasar. Hola, profe, gracias. Bien. Puede arrasar, ¿sí? Prácticamente con los seres vivos que estén en el planeta. En el planeta solo entra, acá en el planeta Tierra, solo entra el 5% de la radiación del Sol. Solo entra el 5%. Un 5% impide que entre la capa de ozono. ¿Sí? La capa de ozono hace que otro 5%. ¿Y qué pasa con el otro 90% de la radiación? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Tenemos algo? O sea, de polarización negativa y positiva de la radiación, la aleja, porque hay como una... ¿Cómo se llama eso que está diciendo el compañero? El campo electromagnético del planeta repele el 90% de radiación. Eso fue muy importante para los primeros seres vivos, ya que los primeros seres vivos pues sí se adaptaron a el 10% de radiación que estaba entrando, no existía la capa de ozono. Cuando llega la capa de ozono, cuando empieza a formarse, ¿cómo se forma la capa de ozono? ¿Cómo se forma? Eso es importantísimo para entender el ciclo del oxígeno. 90. ¿Cómo se formó la capa de ozono? ¿Qué saben ustedes? ¿Ideas? Ay, muchachos. En el principio estaba Dios. No, mentiras. En el principio del planeta, ¿cómo eran las condiciones? Desastro, sí, pero ¿cómo eran? ¿Qué? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Eran horribles, bro. ¿Cómo eran? O sea, ¿entienden la pregunta? Si ustedes responden eso en un examen, pues pierden. Eran terribles, profe. Oh, no, la pregunta es clara. ¿Cómo eran las condiciones de la Tierra primitiva? 0, 30. A ver, vamos a ir poniendo notas por respuestas así. 30. 30. ¿Cómo eran las condiciones de la Tierra primitiva? O sea, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿10 años? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Eres más viejo que la Tierra? 4.500 millones de años. ¿Listo? 4.500 millones de años. 4 millones de años. No, 4.500 millones de años tiene nuestro querido planeta. Ahora sí, ¿qué vas a decir, Gato Cielo? ¿Cómo eran esas condiciones de la Tierra primitiva? 30. 30. ¿Cómo? Bueno, más o menos. Listo, ya alguien se está acercando a las respuestas que queremos. 50. ¿Alguien más? ¿Había mucho qué? Pues es que el sol siempre ha estado. Listo, había mucha luz, no solamente el sol. Había exceso de radiación.
Profe, había mucho calor ya que en ese tiempo los volcanes eran más, la tierra era mucho más caliente por los Muy volcanes, bien, ¿no, Yuri, profesor? excelente. Excelente. 60. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que en esa tierra primitiva, en esa tierra entre los 4.500 millones de años, más o menos hacia los 3.000 millones de años, era una tierra, pero invadida por volcanes. ¿Sí? Había mucha lava. Bueno, 60 también. ¿No? Muy bien, muy bien. Listo. Es importante no que yo lo escuche. O sea, lo importante no es que yo lo escuche, eso está bien, si quieren, pero lo importante es que ustedes realmente lo sepan. Lo sepan. ¿Sí? Eso es lo realmente importante. Entonces, al comienzo, obviamente, no había oxígeno respirable en el planeta. ¿Dónde estaba el oxígeno? No había vida en el planeta, papu. En algunos asteroides, pero ¿cómo llegaba ese oxígeno? ¿En forma de qué? ¿En forma de qué? Muy bien, excelente, excelente. En el agua. Porque el agua es 20. Listo. Es H2O, ¿cierto? Es decir, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Muy bien. Entonces, este man está, pero volando. Pero volando en sueño, papu, igual que el compañero allá. Igual allá los dos ahí durmiendo, pin, ¿qué cobijita? ¿Cómo fue? ¿Cobijita? ¿Cómo fue? ¿Ah? Lo único que he escuchado es. No, y que aquí Bueno, entonces miren acá. En esta tierra primitiva, evidentemente, pues no había capa de ozono. Es decir, prácticamente el 10% de radiación del sol estaba entrando. Había nubes, obviamente nubes de agua y nubes de azufre, porque había muchos volcanes. Había gases de carbono, ¿sí? Como el metano. Habían gases de nitrógeno, como el amoníaco, ¿listo? Que también estaba. Pero toda el agua inicialmente estaba en forma de vapor, eran nubes, inicialmente, ¿sí? Después de algunos millones de años, esa agua empezó a enfriarse. Pero como había lava, ¿la lava en qué estado de la materia está? No. No. Es un estado gaseoso muy caliente que se llama el estado. El estado. ¿Cuáles son los 5 estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso. Plasma. Y un estado que se llama el condensado de Bose-Einstein. Bueno, la verdad, así se escribe algo. Así se llama ese estado, condensado de Bose-Einstein. Einsteinium. ¿Listo? Bose-Einstein. Einstein. El estado condensado de Bose-Einstein. Bueno, realmente, más o menos, hay unos 11 estados de la materia, más o menos. ¿Sí? Pero en la Tierra, de forma natural, solo se dan 4.
de forma natural. Este condensado de Einstein se hizo fue en laboratorio. Se logró comprobar en laboratorio, ¿sí? Pero principalmente hay 4 estados de la batería. Del más frío al más caliente los voy a decir, del estado más frío al estado más caliente. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Listo? Entonces, el estado más frío siempre va a ser el estado sólido. Ahora, ¿de qué depende? De cada material. No es lo mismo que se derrita un metal o que se evapore un metal a que el agua se evapore. No es lo mismo. Se requiere menos temperatura en el agua. ¿Sí? ¿Estamos? En cambio, los metales implica que hayan unas altas temperaturas y otros metales para que se pueda derretir y después evaporarse, que va a ser muy difícil. Ahora, eso sí pasa en esto, en esta tierra primitiva. Y es que había mucha lava. ¿En qué estado está la lava? Otra vez, volvemos. Mi amor, no puede ser condensado porque es que el condensado es un estado muy frío. Está cerca al cero absoluto. Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué se caracteriza el estado plasma? Primero, altas temperaturas. No. Por ejemplo, los rayos eléctricos también están en estado plasma. Tiene alta temperatura, ya lo vemos. Creo que toca recordar los estados de la materia. Entonces, ustedes el periodo pasado vieron con la profe Jennifer. Eso, pero no se acuerda tan bien. Entonces vean, entre más fría esté la materia, más se comprime. Sí, se pega muchísimo entre más fría esté. Eso le pasa a usted todo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene frío, pues usted va a intentar recoger su cuerpo porque ¿sí? Baja la temperatura. Eso pasa con el estado condensado, que el estado condensado es un estado tan frío que toda la materia se comprime prácticamente en un solo punto, por eso se llama condensado. Luego viene el estado sólido, que es un estado donde los átomos, estas bolitas representan los átomos, están totalmente organizados, simétricamente, como en fila, ¿sí? Y están supremamente organizados. ¿Listo? Si aumenta la temperatura, la energía que hay entre estos átomos, sobre todo entre los electrones, va a empezar a liberarse. Y si empieza a aumentar esa temperatura, esa energía va a hacer que se vuelva en estado líquido. ¿Qué pasa con el estado líquido? El estado líquido es un estado donde los átomos, si bien están unidos entre sí todavía por los electrones, pues lo que van a intentar es recubrir espacios sólidos. ¿Listo? Y pues va a hacer funcionar con la gravedad. Y luego viene el estado gaseoso, donde los átomos ya se calienta tanto la temperatura, aumenta tanto la temperatura, que lo que van a hacer es golpearse entre ellos. Se rompe la colección entre los electrones, ¿no? Claro, empiezan a romperse los enlaces y se empiezan a golpear los átomos entre sí y empiezan a flotar, a dispersarse. ¿Listo? Pero bueno, luego llega el estado plasma. Y es que el estado plasma no tiene como tal ya los átomos. Aumenta la temperatura tanto que los electrones se separan mucho de los protones, ¿sí? Y libera una gran cantidad de energía. Como resultado, el estado plasma genera
luz. ¿Listo? Luz. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, ustedes pueden ver una llama, el fuego, cuando cocinan algo en la estufa de su casa. ¿Sí? Cuando ustedes cocinan algo, ese fuego está en estado plasma. ¿Sí? Es decir, miren, está liberando electrones y protones, ¿sí? Pero los separa. Y entonces, como se separan, se libera esa energía. Tiene muchísima energía. Es un estado muy caliente, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hago esta explicación? Fíjense acá. Mire, estos se llaman iones. Todo eso son iones, ¿listo? Todos esos de allí son iones. Porque por eso no se programa, no se siente el calor. Claro, porque te está liberando radiación. ¿Sí? Eso es radiación atómica también. Obviamente, a nivel del plutonio, no, obvio no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué explico esto, muchachos? Miren. Porque como hay iones, es decir, hay átomos que están cargados o positivamente o negativamente, no están neutros. Eso en la Tierra primitiva permitió que existieran los rayos. ¿Listo? ¿No ves nada? ¿Y ya fuiste al optómetra? ¿Sí? ¿Qué te dijo? ¿No? ¿Y de gafas o algo? O sea, ¿no me ves? Ah, entonces sí ves. Ah, bueno, es que él dice, profe, no veo nada, pues yo me asusto porque es un problema médico. Ah, que el videobill no ve la luz lo suficiente, pues es otra cosa. No es un problema tuyo, es del videobill. Pero tú sí ves. Ah, ok, bien, entiendo. Me está asustando. Entonces, lastimosamente, sí, acá no se puede ver. Los rayos, ¿cierto? Son los que permitieron que se formaran los primeros seres vivos. Ahora, en ese momento histórico de la vida natural del planeta, no había capa de ozono. Ahora sí viene la pregunta, ¿cómo se formó la capa de ozono? Esas son las condiciones primitivas, las vimos el año pasado. Abela. Abela. Eres de los míos. Eres de los míos. Listo. Entonces. No, papi, quédese pensando, pues. ¿Alguien sabe cómo se formó? ¿Por el oxígeno? ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Qué? Sí, ¿cómo se formó? O sea, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo se formó la capa de ozono? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se formó? Usted más le dicen, ¿cómo se hace una pasta a la boloñesa? Pues sirviéndola. A verla. ¿Y qué tan disperso eres? O sea, si a uno le dicen cómo se hace una pasta, en el caso del compañero que ya se dispersó, pues usted tiene que explicar cómo la hizo. A ver, el compañero, ¿cómo la haría? Que tiene una idea. Se unen las Ey, moléculas. espera que está hablando un compañero.